Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Locademia 78, un programa muy navideño. Yo soy Edu Godcain y tenemos a Tito Grey. Tito, ¿qué tal? Hola a todo el mundo y feliz Navidad a todo el mundo. Morri Christmas, feliz Navidad y vamos con que tenemos el programa cargado, ¿no? Tenemos el programa cargadito de sorpresas. Tenemos Primero un programa de los más empezaremos variopinto. con dos cortos del 78, el, el burrito sabanero, ¿no? ¿Cómo es la peli otra vez de 1000 títulos, ¿no? Un burro para Navidad, ¿no? Un burrito para Navidad. Un burrito para Navidad. Un borrico en Navidad lo llevan en algún sitio. The Small One, en el título original, ¿no? Pequeño, ¿no? Porque además es verdad que en el título le dicen pequeño. Estas de esas cosas raras de derechos, ¿no? Porque está en YouTube entera, tío. Pues, pero eso será porque no se han dado cuenta. Pero no está tampoco en Disney Plus ni nada. O sea, que es una cosa que tiene como olvidada, ¿no? No, de Disney de animaciones y un montón de cosas que no tienen, ¿eh? Pues eso, es un milagro en Navidad en Hispanoamérica, un borrico en Navidad en España y The Small One en Estados Unidos. Y estamos hablando de lo bueno que tiene esto, que son 26 minutos. Lo malo, que es un drama, tío. Me ha pillado a mí de mayor y solo de ver al burrito me da un mal rollo, tío. El pobre burrico. Al final es la historia de siempre, ¿no? De un muchachillo que se encariña con un animal y el padre le dice que tiene que venderlo, ¿no? Tiene que deshacerse del pobre borrico. Y el Porque no muchacho, rinde, porque no rinde. porque no rinde, porque no vale, ¿no? Mira, está capote. Muy buenas, capote. Estamos. Muy buenas. Vamos ya con el borrico, que has llegado justo a tiempo. Bien. Que el borrico es que no te queda muy claro si es que tiene un problemita de corazón o qué, porque tose mucho. Tose mucho, pero es que a mí me da mucha penilla, el pobre, es que el burro. No sé si Luis Javier se acuerda del corto, lo ha visto. No, ese fue uno de los que no he habido tiempo de ver. Pero el asunto o el tópico de gente que está un poco perjudicada en fiestas navideñas también es un clásico. Digo, pues el corto es de Don Bluth. Es que todo es. Fue el último trabajo que hizo Don Bluth con Disney. Que Don si Bluth te es de fijas, los grandes, ¿no? Tito, ¿cómo? de los mejores, vamos. Sí, aparte, si te fijas, la animación recuerda mucho a la de Robin Hood de Disney, que también un saludo a Kai, que es su película preferida de Disney, que claro, era diseñador de personajes en Robin Hood y después hizo Pedro y el Dragón y ya esta fue su última colaboración con Disney y ya él fue por libre, que fue cuando hizo la de El mundo secreto de la señora Nim, cuando se metió en lo de los videojuegos, ¿vale? Con el Dragon's Lair y con el Space Ace. Y ya cuando encadenó así varios éxitos, como la de Fiel el Nuevo Mundo, En busca del Valle Encantado, Anastasia, y su última película, que ahí sí que fracasó, que fue la de Titanae. Sí. Sí, pero Que es buena esa película, sí, no es mala. Sí, ha reivindicado mucho con los años. el problema es Y que costó demasiado dinero, quizá. Él tuvo más éxito con la de Anastasia, ¿no? Y eso que es malucha, la de Anastasia no es nada del otro mundo. Y aparte que es aquella de que bueno, ahora que antes estábamos hablando de los grupos de Telegram, ¿no? Que en esa que se metían con el comunismo de una manera, ¿no? Que el comunismo era el mal universal, la de Sí, Anastasia. claro. Aparte, es que creo recordar, yo la tengo muy borrosa porque es una película del año 97-98 que, claro, coge un elemento que es mítico y es estas cosas que los avances tecnológicos derivados de la investigación científica acaban desmontando como mito, que es el mito de que una de las hijas de Nicolás II, el último zar de Rusia, había sobrevivido a la ejecución en Ekaterimburgo.
Y hubo un par de personas, me acuerdo que la última murió en el año 84, que decía que ella era la archiduquesa Anastasia, y eso no era una cuestión de reivindicación o una salvación milagrosa, sino porque se supone que aparecer rediviva implicaba heredar las posesiones que pudiera haber tenido su familia fuera de Rusia. Entonces, cuando en el año 91, en plena época de la glasnost y de la perestroika, casi al final de la Unión Soviética, se encuentran los restos de la familia real y se comparan con los del duque de Edimburgo. Tendemos a olvidar que todas las familias reales siempre han estado emparentadas, pero que casi todos los actuales reinantes aspirantes o que pasan por allí son descendientes de la reina Victoria. De hecho, sí. el rey Jorge V y el zar Nicolás II eran prácticamente indistinguibles. Entonces, ahí se descubre que Anastasia murió con el resto de la familia. Murió fusilada y quiero recordar que lo mataron en un sótano, creo, ¿no? Sí, porque se suponía durante la Guerra Civil, que es justo posterior a la proclamación de la Unión Soviética, bueno, que la Unión Soviética es un poco posterior, o al triunfo de los bolcheviques, hay un movimiento contrarrevolucionario que es el que se conoce como de los rusos blancos. Entonces, tropas zaristas, toda una serie de fuerzas apoyadas también desde el exterior, intentan derribar el recién instituido régimen y llega el rumor, no sé si en este momento si verídico o no, de que los rusos blancos están aproximando a Ekaterimburgo. Entonces, liberar al zar hubiera sido un golpe de efecto importante. Entonces, toman la decisión de eliminar esas importantes piezas del tablero. Entonces, el mito de Anastasia, que además hay una película con Jules Briner, y quiero recordar que con Ingrid Bergman puede ser. Sí. Muchas gracias. Juega con esa posibilidad en un momento en el cual pues, ese mito está presente, pero eso queda desmontado. Y quiero recordar que en esta película también el malo Rasputín. En la de Don Bluth, sí. Don Bluth. Sí. Que también es otro de estos personajes siniestramente fascinantes que tiene ese periodo de la etapa ese periodo de la etapa reciente o relativamente reciente de la historia de Rusia. Entonces a mí me parecía como una cuestión como muy alcanforada, almibarada de ese mito, cuando ya el mito estaba completamente desmontado. Una pregunta, a ver si ustedes me proponen confirmado o desmentir. Por lo visto, Don Bluth decían que él había dejado Disney porque no estaba de acuerdo con la política que se estaba adoptando de ir complementando la animación tradicional con nuevas técnicas. Eso lo he leído en alguna parte, pero no sé si es un rumor, si es verídico, que por eso él decidió llevar a cabo una serie de producciones que fueran más en una línea más tradicional. Lo que pasa es que a mí ese argumento me choca un poco precisamente con la de Titán. Porque Titán tiene un despliegue tecnológico bastante impresionante. Al final es imparable, joder, es que el adelanto tecnológico es imparable. Es que al final los productores te van a producir lo nuevo, es muy raro que Vamos, es más, Bluth, lo último que yo leí de él era que estaba haciendo una serie de Dragon Slayer para Netflix y al principio se había enfocado para hacerse de forma tradicional, pero Netflix como que le quería imponer una perspectiva más moderna con los medios actuales. Y eso, bueno, eso está todavía ahí en el aire. Hombre, la verdad que últimamente no dejan de sacar propiedades intelectuales del fondo del armario, del fondo del desván, porque Dragon's Lair es una máquina recreativa de los 80, tiene más de 40 años, que tiene esas animaciones, que era como videojuegos absolutamente imposibles de jugar, porque eran de estos de jugar, a Simón dice. Y me acuerdo que tenía una serie de Hanna-Barbera, que yo la echaban los domingos por el mediodía en la 2, allá por el 86, que te planteaba la opción de, en un momento determinado, qué puede hacer el personaje, el Dirk el Intrépido.
¿Qué pasaría si hace esto? ¿Qué pasaría si hace lo otro? Y a veces tomaba la decisión correcta y a veces no la tomaba. La diferencia con el videojuego es que en el videojuego morías y en el otro pues siempre había una forma de que tuviera un final relativamente feliz Era un porque el engañabobos, espectáculo Luis tenía que Javier. continuar. Que tienes tu razón, que era un engañabobos. Es que tú echabas la moneda, echabas las 25 pesetas y era visualmente muy potente, pero no te enterabas de nada, lo que dices tú. Es que tenías que hacer una serie de combinaciones para poder esquivar y entonces la cuestión es que morías. Y esto también está de estas cosas que creo haber leído. Siempre lo pongo, digamos, con la advertencia. Que no era precisamente de las máquinas baratas. No, eso te lo aseguro yo, porque yo me acuerdo perfectamente cuando la vi por primera vez, que tenía que ser en el 82, 83, y me acuerdo de ir con mi primo a un salón de recreativas y pues si a lo mejor valían 10 pesetas o algo así por aquel entonces, costaba 25. O sea, que era saladita. Entonces, vamos a ver, todas las máquinas están pensadas para ser un sacadero de perras. Cualquiera, por ejemplo, que haya jugado a los recopilatorios que ha sacado Capcom últimamente para la Nintendo Switch, que tiene pues muchos, por ejemplo, de juegos. Hay uno por ahí que creo que es el Capcom Fighting Collection o un título similar. Tiene todos los juegos o buena parte de los juegos de lucha uno contra el barrio, o sea, los famosos Final Fight y compañía, y ves claramente que la mecánica es la de la dificultad está ajustada para que tú en un momento determinado, si quieres continuar, tengas que poner más monedas porque en un momento determinado los enemigos empiezan a poblar la pantalla y te plantea una cuestión imposible. Y eso teniendo en cuenta, por ejemplo, muchos de estos juegos tienen las famosas opciones de continuar, pero cuando eran las máquinas clásicas que morías y tenías que empezar desde el principio, todo el proceso de aprendizaje era prácticamente memorizar. En esta película un tanto horrible de Adam Sandler, la de Pixels, juega un poco con ese concepto. Ojo, que aquí no se puede uno meter con Adam Sandler, ¿eh? Sí, porque la de Pixels, vamos a ver, y es una película que yo veo con la cariño. película chunga, sí. Sí, pero él cuenta cómo eran las máquinas que lo que decías era memorizar rutinas y llegaba un momento en el cual casi jugabas con el automático puesto, porque se jugó. No entiendo esa película, lo que estaba diciendo. No entiendo cómo puede ser tan mala, tío, cuando lo que realmente te cuesta es conseguir los derechos, ¿no? Consigues los derechos y una vez que has conseguido los derechos sacas esa mierda que es que es aburrida. Si lo malo de esa película es que es aburrida. Porque te hacen la película unos tíos, unos guionistas que no han jugado en su puta vida. Y además que, a ver, realmente tú estás sacando unos juegos que no tienen ningún tipo de historia, o sea, tienes una mecánica y tienes la recreativa y la cuestión era aprender y avanzar. Por ejemplo, de las que sacan allí, a la que yo jugué fue el Donkey Kong, que recuerdo verla en aquellas máquinas recreativas que eran una mesa y te sentabas y jugabas sentado y la pantalla estaba en la superficie del mueble. Entonces ahí lo que aprendías eran rutinas y entonces Donkey Kong son 4 pantallas que se van repitiendo, pues tú ahí tienes que tener claro en qué punto puedes saltar, en qué punto puedes esconderte, por dónde caen los barriles, por ejemplo, cuál es la mecánica de las llamas en alguno de los niveles superiores. Eso no tiene ningún tipo de ciencia. ¿Cómo creas una película a partir de ahí? Porque si tú me dices, por ejemplo, la que ha salido esta de Minecraft se supone que es un juego de mundo abierto donde tú puedes explorar, construir, a partir de ahí puedes intentar hacer alguna cosa. Pero tampoco es un juego que tenga un argumento per se, aunque tienes algunas versiones que tienen algún tipo de historia o cosa parecida. Entonces, no sé si la idea era buena, si era una cuestión para nostálgicos de las salas recreativas. Los videojuegos yo creo que no han dado demasiadas películas realmente memorables en los últimos, desde que los videojuegos son un elemento relevante. Por ejemplo, yo recuerdo cuando Mortal Kombat, la de Christophe Lambert, era la mejor película de adaptación a videojuegos, porque ahí hemos tenido Street Fighter de Jean-Claude Van Damme, que también es una película que con el tiempo se está reivindicando, no entiendo por qué, pero qué sé yo, la propia de Super Mario Bros. Con Bob Hoskins y John Leguizamo,
Es que, o más recientemente, la que hicieron la de Assassin's Creed, esa fui a verla yo y tenía también un montón de nombres importantes como Jeremy Irons, como Marion Cotillard, y yo decía, pues esta película no va a ningún sitio realmente. La de Silent Hill. La de Silent Hill no estaba mal. La de Silent Hill, pero es que Silent Hill no deja de ser un videojuego de terror y donde no vas pegando tiros, sino que realmente lo que intentas es resolver un enigma y más bien, si hay problemas, intenta resolverlo, no utilizando la fuerza bruta porque llevas a perder. En Resident Evil, por ejemplo, la gente las critica mucho porque no tienen mucho que ver con el videojuego, pero es al final una propiedad intelectual que sostuvo con Mila Jovovich. ¿Cuántas son? ¿6, 7 películas? Pero las pelis no estaban mal, las primeras sobre todo. Las no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con el videojuego. Porque el videojuego pero original... no está mal, lo que no quita no está mal, no está nada mal. Lo que pasa es que mucha gente las pone a parir precisamente por eso, bueno, son bastante malas, pero yo cuando las hemos visto en casa, pues yo vi sobre todo en cine la antepenúltima y la última. Lo que veíamos eran tiros, explosiones, y eso es una cuestión, oye, pasas un rato entretenido. Porque también la primera gracia que tiene el primer Resident Evil es que estás en una mansión y tienes que salir de allí y tienes que descubrir qué está pasando. Eso es Alone in the Dark. En el primer Alone in the Dark de los videojuegos estás en una mansión. Bueno, Alone in the Dark, fíjate la adaptación que hicieron, fíjate la adaptación. Pero mira, claro, si pones las zarpas, V-Ball pone las zarpas en las cuestiones de adaptaciones de videojuegos, de ahí no puede salir nada bueno. Porque a él le gustaban los videojuegos, si hubiera sido un director más competente o con un productor que le hubiera atado un corto, a lo mejor podrían haber salido franquicias interesantes, pero tiene estas de En el nombre del rey, que son 3. La primera es con Jason Statham, la segunda es con Dolph Lundgren, que está en un mundo medieval y no se quita la cazadora en toda la película, y la tercera es con Dominique Purcell. La primera tenía un montón de nombres, pero la película no tiene ni pies ni cabeza. Y ves por allí, bueno, aparte, como decía en una crítica, Bar Reynolds, que parecía escapado del Museo de Cera de Madame Tussauds, pero ves a John Rhys Davies, a Lily Sobieski, a Ray Liotta, a Ron Perlman, ves a un montón de gente y la cuestión es, ¿qué haces aquí? Entonces, evidentemente, puedes acabar teniendo la etiqueta de que una película basada en un videojuego no es una buena película. ¿Tú no la viste de niño tampoco, tío? ¿No te suena? ¿Cuál? Del borrico. A mí, es que si la visualizo, seguro que la habré visto porque esas cosas que te colaban en su momento de Disney, sobre todo en fechas próximas a Navidad o en Navidad mismo. Que el otro Tito, día... ¿tú te acuerdas, Tito, de haberlo visto entonces? Sí, de pequeño sí. Vamos, si lo ve Capote lo va a identificar rápidamente. Es muy icónica la imagen del niño con el burro. Sí. Y, por ejemplo, son cosas que luego, con el cabo del tiempo, quieres localizarla y no la encuentras específicamente. Que es que las buscas, pero no las encuentras porque resulta que tu recuerdo es muy vago de que la echaron en televisión española, que era la que había en ese momento, en fechas próximas a Navidad, no estaba como programada, era una parte de relleno y tienes un recuerdo muy vago. El otro día en un hilo de X Twitter estaba comentando a alguien que estaba buscando un corto de animación que echaron en Navidad a principios de los 80 de un osito tímido que con la risa se enfrenta a unos demonios malvados y no hubo manera de conseguir identificarla porque buscas programación más o menos de esa época. No te aparece referida porque recuerdan ustedes que en ese momento cuando había que rellenar o te echaban minutos musicales o te echaban algún corto de los de Hanna-Barbera o de los de las fantasías animadas ayer y hoy del Conejo de la Suerte y compañía, pero eso no estaba programado. Pero Luis Javier, ¿por qué te crees tú que Disney, estas cosas, Disney Plus, hablando claramente, no lo tiene en su plataforma? ¿Por tema de derechos?
De no tener que pagar No, a la gente. yo creo que puede ser por tema de derechos, y al final tienes que hacer una selección. Vamos a ver, si esto es producido por Disney, esto es de Disney. Entonces Disney tiene la opción de quitarlo o de ponerlo, por ejemplo. En el caso de la serie de Willow es el caso que todo el mundo comenta, que es que como tienes que adelgazar la cuenta de los pagos por derechos, tú tienes que prescindir de aquello que técnicamente es más rentable. Y estableces también una especie de relación entre lo que te ha costado, lo que tienes que mantener en concepto de inversión y luego también la rentabilidad, que en el tema de las plataformas yo entiendo que se controla a través de visualizaciones. Por realidad tienes una suscripción y en esa suscripción pues entra todo, con lo cual técnicamente no es una entrada que compras, porque el sistema de alquilar o de comprar, ahí sí tienes una ganancia directa que está vinculada a un producto específico, cuando en Amazon te De hecho, hay muchos productos, yo ahora lo estaba pensando, digo, ¿os acordáis aquellas cintas que había de, no la serie blanca, de por sí, la serie blanca, hay muchas películas de la serie blanca que tampoco están, ¿vale? De aquella de VHS, pero luego es que esas son las cintas que nos llegaban a nosotros, que eran de Disney Channel, ¿os acordáis? Del canal Disney de su momento, sí, que nos metían el forro, nos metían así episodios y te lo alquilabas en VHS, ¿os acordáis de eso? Vagamente, porque yo recuerdo que muchas series se editaban también en VHS, pero es la época del DVD la que hace que la gente se decante, al menos yo, para comprar series, porque vamos a ver, tener una temporada de 20-24 episodios en cintas de VHS eran por lo menos 6 cintas. Nosotros nos engañaba como los chinos. Acuérdate que los de He-Man, los Masters del Universo, te metían, me parece que eran 3 episodios, ¿no? Yo creo que lo alquilabas como una película normal, o sea que te costaba lo mismo que un alquiler. Sí, sí, porque también en ese momento no estaba del todo claro esa distinción, porque por ejemplo, películas que se estrenaban directamente en televisión o eran series de televisión, aquí se estrenaron o los pilotos se estrenaron en cine o se hicieron empalmes de episodios para hacer películas. Quiero recordar que las Spider-Man de Nicolas Hammond, yo recuerdo que aquí había como 3 películas de Spider-Man, la última creo que se llamaba El desafío del dragón, que era con artes marciales, en realidad eso creo hay que hacerlas, que son del 70, hay alguna que es del 78, hay que hacerlo. Sí, algo se ha comentado. Estaba viendo imágenes de la del burrito, sí, pero no la recuerdo muy bien, pero sí, es una imagen que luego lo que sí este es diseño de personajes de Don Bluth, sí, se ve su mano. Una vez ustedes han contado quién participa. Pero yo creo que específicamente si pueden ser 2 posibilidades. O que lo vas espaciando, es decir, no tenerlo todo, sino que cada cierto tiempo vas metiendo, vas sacando, para que no esté todo disponible al mismo tiempo, lo cual vuelve otra vez a vernos al punto de que podemos encontrarnos en un mundo donde hay plataformas. Lo estáis viendo ahora, ¿no? Sí. Eso es lo que me refiero. Sí. ¿No suena? A mí no. ¿Tito? Pero la verdad que la portada, la marinera. Sí. De mal hecha. Pero a lo que voy es, no mantengo todo el catálogo, porque también hay una cuestión que también se comenta que es como una especie de fatiga de la elección. Es decir, si tengo demasiadas cosas y hay un momento en que no escojo nada, y hay incluso quien está planteando la idea de que no sería mala cosa tener un canal lineal. De hecho, por ejemplo, en las plataformas de pago por visión estilo Movistar, pues por ejemplo, hay un canal de Sky, por ejemplo, donde se ponen los productos o los canales de la BBC o los canales ahora de Flixolé que se ha incorporado, pero luego tienes el catálogo aparte. Es decir, la idea de mantener la ilusión de voy a ver lo que echen en este momento y no tengo que elegir. Y luego hay una segunda parte, que es que está precisamente la cuestión de los derechos. Si lo tienes disponible, significa que tienes que pagar derechos a la gente que participó en ello. Si no hay posibilidad de visionado, no hay explotación. Si no hay explotación, no se generan rendimientos.
esa es otro de los aspectos importantes. Por eso, por ejemplo, HBO o HBO Max, como se ha vuelto a llamar ahora, se dio, a veces total, a veces parcialmente, la posibilidad de disponibilidad a otras plataformas. Por ejemplo, Netflix ha anunciado que una parte del catálogo de las series del universo animario de DC, como el Batman clásico, el del 92, o esta de la joven Liga de la Justicia, se caen de catálogo el día 21, porque se acaba el periodo de sesión. Entonces yo me pregunto, bueno, y cuando esto no esté, ¿volverá HBO Max? Es que lo de Batman, la serie animada, era una sesión de HBO. Sí, y también está en Amazon, pero en Amazon parece ahí no ha lanzado aviso. Yo espero poder terminar de ver la serie antes de que la retire. Por ejemplo, ese sería un caso. Luego la cuestión es, si Netflix va a comprar Warner, ¿eso significa que eso se puede quedar? ¿Que va a desaparecer HBO? ¿Que se va a sumar todo? El comentario que hicieron es que no, que en principio cada uno va a Que ir se acaba el lado. formato físico, que ya Netflix no saca nada en formato físico, va a decir que no va a sacar nada de Warner tampoco en formato físico, que son muchas cosas. La división de videojuegos, o sea, todo. Sí, estaban diciendo eso también, que no tenían interés en la división de videojuegos. Bueno, pero yo creo que pasa un poco lo mismo con Lucas, cuando Lucas es adquirida en 2012, quiero recordar, por Disney. LucasArts como estudio de videojuegos yo creo que desaparece. Es decir, ahora lo que vemos son nuevas versiones de elementos clásicos o juegos desarrollados por otros estudios. También es cierto que el LucasArts de ese momento no es el LucasArts de los 90, no es el que nos da las aventuras gráficas que hacen que por fin el PC sea un ordenador con el que jugar. O sea, no es la de Indiana Jones in The Fate of Atlantis, por ejemplo, no es la de los primeros Monkey Island. Para mí hay un punto de inflexión que es el 99-2000, cuando empiezan a hacer, después de haber sacado juegos como Green Fandango o The Dig, pues se vuelcan, por ejemplo, en la franquicia de Star Wars y saca un montón de juegos de la amenaza fantasma, ninguno de los cuales resulta para mí atrayente. Piqué con su aventura gráfica, resulta que no era una aventura gráfica, sino que era un juego de acción, más de acción con un par de enigmas, y el juego de las carreras de vainas, que a mí personalmente me aburría bastante. Entonces yo creo que te no quería sacar los ojos, además, que eran de aquellos primigenios de polígonos, que eran jodidos, sí. Pues si estamos hablando de derechos con esta del borrico de Navidad, ya no te digo con la siguiente, con la de la Pantera Rosa. Hombre. La de la Pantera Rosa, ahí sí que a ver cómo están los derechos de la Pantera Rosa. Hombre, los derechos de animación eran de Mirish. Lo que pasa es que el corto este de Una Navidad muy rosa, esta es cuando, porque la serie animada hasta justo 78 era de la NBC y a partir de ese año pasa a ABC y tiene una última temporada, y ahí concluyó. Y esto lo echaban en la tele, ¿no, chicos? Esto, sí, hombre, yo chaval, digo, la Pantera Rosa sí me acuerdo Rosa. yo de la Pantera Rosa, pero esto de Navidad, ¿lo habéis visto en la tele? ¿Esto de las Navidades Rosa? Yo no lo recuerdo. Ni yo. Yo sí o sea, yo lo he visto, pero yo no recuerdo esto. Sí lo he visto en la tele de casualidad cualquier fecha Navidad o de haber alquilado cualquier cosa y un recopilatorio, ¿no? Que, vamos, tanto Disney como otras compañías tienen un mogollón de VHS recopilatorios y DVD recopilatorios de cosas de Navidad, pero yo no recuerdo. Lo mismo viene de extra, que yo tengo la caja de la Pantera Rosa y viene ahí, no me acuerdo. Es que no me acuerdo. Pero bueno, que el corto es muy gracioso. Es la Pantera Rosa, modo Chaplin total, pasando hambre, pasando frío. Tiene la secuencia esa de cuando está en la juguetería y el tipo está ordenando los juguetes y se cree que es un juguete porque se gira ella, cambia de sentido y se pone a moverse como un muñeco. Es la típica reacción que tenía Chaplin cuando lo pillaban robando o una cosa de esa. La verdad que es el humor de la Pantera Rosa de esos cortos es atemporal, porque el hecho de ser sin palabras, ser claramente visual, tener un toque además surrealista, yo creo que es el tipo de serie que han consumido varias generaciones, porque yo creo incluso que las primeras son un poco anteriores a
a nuestra propia existencia, a las tres personas aquí presentes, y yo vuelvo a verlo y es un humor que me sigue funcionando perfectamente. Así como series posteriores, había una de La Pantera Rosa e Hijo, cuando introducen diálogo, aunque hay un corto clásico que tiene diálogo, el del cazador que está buscando capturar una pantera rosa. Después de tener, tengo panteras negras, tengo panteras de las nieves, tengo panteras color café, me falta una pantera rosa. A mí me sigue funcionando bastante bien. E incluso, no solamente de los cortos de esa serie, sino que recuerdan ustedes que esa serie luego también tiene como 2 cortos de La Pantera Rosa y entre medios otro personaje. Por ejemplo, había uno que era un sheriff, que era Hood Glut, que iba con un caballo cojo, que llevaba un kepis de soldado de infantería confederado. Estaba el armadillo. El oso hormiguero, no el armadillo, perdona. Y la hormiga, que es un caso de Silvestre Piolín o el coyote del Carrecaminos. Y el inspector, que es claramente el inspector Clouseau, pero no se le menciona, yo creo, por cuestiones de derechos. Y para dejar patente que todavía esos personajes han estado presentes, había una viñeta satírica de un periódico francés con motivo del asalto al Louvre, que se ve al inspector y al gendarme, a Dodo, creo que se llama Dudu, investigando el robo. Dice, bueno, la policía todavía está investigando. Y se ve al inspector y al personaje haciendo burla de los resultados de esas pesquisas. Entonces, para mí funciona muy bien. Además, el corto tiene ese punto emotivo de las Navidades, en algunos momentos quizá un poco ñoño, sobre todo el final, pero es un corto de Navidad. Entonces, como tal, tiene que tener, pues, como todo lo que le pasa a La Pantera Rosa, que a veces en algunas de sus historias acababa bien y en otras no acababa bien. Entonces, aquí tiene una combinación porque todo lo que intenta para poder comer, para poder conseguir dinero, para poder comer, le sale mal. Incluso llega un momento... incluso de querer de que lo metan preso para poder comer caliente. Y, por ejemplo, en esa parte final tiene como un punto de ruptura, es decir, de llegar a un punto de cambiarse de actitud, porque la Pantera Rosa es como Charlotte, es pícara, pero no es intrínsecamente malvada. Entonces, en ese punto culmina de llegar abajo y estar a punto de cometer un acto de maldad, arrepentirse en un momento y, como todas estas historias de Navidad con final feliz, tener su justa recompensa. Sí, que nos hemos dicho que el final de la del burrito, el burrito forma parte de un plan divino, ¿no, Edu? Al final llega, va intentando vender el burrito a cambio de una moneda de plata y primero llega a un sitio de curtidores de pieles, ¿no? Que es donde le manda el guarda, el romano que está en la puerta, le manda directamente, no, en la tercera, según entras aquí a la mano izquierda, a la tercera, entras y según entras está un tío con un cuchillo ahí y es curtidor de pieles, ¿no? Y vemos unos pobres animales que están esperando a que los degolle. De hecho, le pasa el cuchillo, ya te digo, que es dura la película de cojones. Le pasa el cuchillo así al borrico por el cuello, ¿no? Le va midiendo vemos las pieles tendidas también. Vemos las pieles tendidas y el pobre muchacho pues se va de ahí. Luego se encuentra con un mercader, va por el mercado, hay un poquito de música, hay un poquito de musical, ¿no? Y luego se encuentra con un mercader que está vendiendo caballos y se ríe de él, ¿no? Se burla del burro y se burla del muchacho. Y luego al final, ya cuando está el pobre ya ahí rendido, que se tiene que volver a casa y no sabe ya qué hacer, pues llega San José, que está buscando un burrico para ir a Belén con su mujer embarazada, ¿no? Que es la gracia de ahí y es por lo que es navideña al final, ¿no? Que al final no sabemos el burro no creo que acabe muy bien. Ahora que estamos los tres aquí y no hay niños. El burro, no, llevando a la mujer embarazada, tal como está el pobre, no sé yo. Si llegará a Belén y es el que vemos luego en los Belenes de Playmobil, ¿no? En los Belenes de Playmobil que vemos a un... Se puede introducir. ¿Quién fue? No si fue Benedicto XVI el que dijo que la burra y el buey no formaban parte de los belenes canónicos. Recuerdo una festividad navideña. Todos los puestos de la Plaza Mayor cerrando.
Joder. Que vamos a ver. Devolviendo el buey y la mula o todo lo que sea. Sí, pero cuando mis sobrinas eran pequeñas, ellas cuando querían ponían pitufos en el Belén. A su abuela no le gustaba. Eso si lo ve Benedicto XVI le da algo. Sí, pero mantienes la tradición viva. Hombre, yo creo que sí. Es que hay que adaptarla, ¿no? Hay que adaptarla un poco. Sí, entonces de la misma forma que ahora hay gente que te hace los ríos con agua de verdad, las luces, las antorchas. Los ríos tienen que ser con papel de plata. Los ríos con papel de plata, por favor, no me... No, pero es una cosa que cada cual lo haga como quiera. Yo me acuerdo que tenía, Sí. todavía las conservo, las figuras de PVC de Asterix, y tenía un par de romanos y yo los plantificaba. Digo, esto es el siglo I de la era cristiana. Y luego te pasaba el rollo aquel que había gallinas jurásicas, ¿no? Porque tenías distintos tamaños de animales. Había sí. unas gallinas que eran más grandes que los pastorcillos. Sí, a ver, ahí está el concepto de perspectiva. Hay un sitio, es un hotel de mucho fuste y tronío aquí en Tenerife, que tienen un Belén y lo ponen en el recibidor. Lo que pasa es que por una cuestión de tamaño, los reyes ya están adorando, pero los camellos podrían, sus majestades, llevarlas debajo del sobaco, como si fueran libros, porque claro, lo pones todo allí, queda muy bonito, pero si te quedas a mirar, lo miras con ojo crítico, esto no funciona. Entonces, para mí yo creo que es un arte a todo el mundo que le guste la cuestión de las maquetas e investigar y hacer cosas está bien, pero si luego tú quieres meter esas historias, también otro año tenía otras figuras de PVC, todavía las conservo, que eran de políticos, que eran con las caricaturas de Gallego y Rey. Entonces sería Adolfo Suárez divertido, como Robin yo Hood. tenía el Manuel Fraga que yo lo tengo, sí. De cruzado, pues los ponía por ahí, sí. Los únicos que no tenía eran los de, lo diré, los de Santiago Carrillo y Gerardo Iglesias, que a veces Gerardo Iglesias lo sacaban como faraón y a Santiago Carrillo como si fuera un cowboy con la hoja y el martillo en lugar de las pistolas. Oye, ¿le echasteis un vistazo al catálogo de Don Mickey? Sí, qué guapo. ¿Queréis que lo comparta y lo comentamos? Venga. Que estaba haciendo repaso esta mañana de compañías jugueteras que cayeron, dónde fueron sus propiedades, y algunas de estas cosas y algunas de estas marcas todavía están en activo. Hostias, es que España era muy potente, tío, es verdad. Sí, en una bitácora, un artículo de 2015 contaba las que habían caído, por ejemplo, yo me acuerdo estar yendo a la playa en el verano del 84 y en la radio soltaba que la empresa Payá, que tenía el eslogan de Payá, Payá, los juguetes que parecen de verdad, que eran de camiones y de coches, algunos teledirigidos, que quebraba, por ejemplo. Pero que luego se había reconfigurado como una cooperativa. Y yo recuerdo que todavía tengo marcado, por ejemplo, ciertos eslóganes de los anuncios de la época, por ejemplo, aquello al final de Bigma, que salía un cervatillo, creo recordar, muy parecido, sospechosamente parecido al Bambi de Disney, por cierto. O las muñecas de Berjusa, o sea, todas esas marcas como que forman parte de mis recuerdos, y que luego detrás había toda una historia de empresas, porque por ejemplo, Mattel es el gigante de los juguetes, pero aquí lo distribuía con Ghost y que era con Ghost Mattel. Aquí está, catálogo. Ahí tenemos... Que es un poco contradictorio, porque el tío Gilito aquí aparece como Papá Noel, o sea que va a regalar, cuando realmente el tío Gilito no daba, acaparaba. Apostamos que os gusta todo, dice. A ver. ¿Ves Bigma, por ejemplo? Espera. A ver. Curioso el caso del tío Gilito o de Gil MacPato, como lo conocen también en otras partes del mundo, que las patoaventuras fue una forma de cambiar el sentido del personaje, de un personaje bastante siniestro negativo a uno más positivo. Porque yo recuerdo las aventuras del Don Mickey, muchas de las cuales se hicieron en Italia, las que tenía, por ejemplo, al Pato Donald como alter ego de Pato Más, una especie de superhéroe nocturno, donde el tío Gilito es un cabrón. El que estaba diciendo de Bigma, el patoso. Patoso, sí, que se cae, sí. Patoso, anda gatas y con Bambi encima de Bigma. Sí, es que Bambi, no es que se parezca, es que es. Sí.
Y no tiene pinta de que hayan pagado derechos, ¿eh? No, pero es que en aquella época era complicado, ahora ya sería más viable. Mira, Valenciana del juguete, la Comunidad Valenciana Los juguetes más divertidos, Valenciana del juguete. La moto que quería Capote, ¿no? ¿Esa moto la querías tú, Capote? No, yo era muy torpe, ¿eh? Me hubiera matado. Bueno, tenía los rodines, hombre, viene con los rodines. Mejor el coche, ¿no? Que parece un SEAT. Parece un SEAT. Sí, el diseño del coche y el tren. Y el trenecito. Y ahora viene lo bueno, los Argan Sí, Boys. Los Argan Boys. Que eran unos Famóvil mucho más grandes. En ciertos aspectos más detallados, yo tuve algunos y estaban bastante bien. ¿Qué pega tenía? Por poner una pega, que los zapatos se salían. Sí, los zapatos se podían romper, se acaban rompiendo. Y las manos sí. También al final no acababan agarrando, ¿no? Las manos no tenían la consistencia de los clics, claro, de los Playmobil. Sí, pues se volvieron a fabricar en este siglo y por lo visto hubo una demanda de Playmobil y lo retiraron. Porque por lo visto se fabricaron hasta el 87, hasta llegaron con el Mundial 82 a sacar selecciones. ¿Sí? Sí, yo tengo. Coño. Y luego creo que los moldes se vendieron y luego acabaron en China, se empezaron a fabricar directamente en China con esos moldes, pero que luego llegó la demanda y tuvieron que parar. Los caballos, por ejemplo, están mucho mejor que los caballos de Famóvil de esa época. Y no sé si recuerdan ustedes otras que se llamaban Command Boys, que eran mucho más pequeños. Sí. Que yo recuerdo tener azules y grises, es decir, confederados y... Mira, acordaros la obsesión que había con los safaris en aquella época, sí. Que vemos que está el jeep, el todoterreno de safari. Luego los bomberos, también los niños querían ser bomberos, sí. Los enfermeros, el helicóptero de los enfermeros. Y luego seguíamos obsesionados con la Segunda Guerra Mundial. O sea, aquí no era la guerra de Vietnam, aquí era la Segunda Guerra Mundial. Pero los Hypermon funcionaban un poco de ese estilo también, porque aparte que tenían un gran detalle todos los uniformes, tenían una línea que era aventureros, eran tíos con machetes, escopetas, pistolas. Mira. Qué qué cosa más rara. Los clásicos que era el bingo, que era aquí ya queríamos meter ludopatía a los niños. Si no habíais tenido suficiente con la guerra, ahora os metemos ludopatía, los bingos para los niños. El juegue con ellos de Salvador Gadea, S.A. Esto ya se gusta más, jodidos. Eso de ahí, mira, yo de ahí tuve el de los puños. Explica cómo son los puños, para el que lo esté oyendo. Los puños que parecen los de Mazinger. Que parecen los de Mazinger, que parecen también los de... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? El Pacificador, el Peacemaker. O el Bomberman, ¿no? O Bomberman, sí. O Megaman, o alguno de esos, ¿no? Sí. Porque había algunos que eran esos son como de plástico, ¿lo veis que es como un desatascador por la parte de atrás? Sí. Pero se rompían muy fácilmente porque se despegaban de la zona roja que tenéis ahí en la fotografía. Y después tuve a Rufito, el perro mascota de todos los niños, que lo pasé, que es un Basset Hound. Esto es fusilado, esto es un perro real, vamos, un perro real, te quiero decir, un juguete de toda la vida de esos de Estados Unidos, que luego en el catálogo que hicimos nosotros de Galerías Preciadas luego se veía que esto es una licencia. Lo que pasa es que aquí yo creo que lo han fusilado totalmente. Y el tragabolas Brecar. Sí, es que ha fusilado dos juguetes clásicos. Es que ese era, yo me acuerdo, el de MB. Cuando vi el catálogo, digo, ostras, pero si esto es el tragabolas de MB. No tiene pinta de que pagara licencia, ¿no? Luis Javier, tú... Habría que verlo con detalle, o sea, coger la caja, porque yo recuerdo que hubo productos ya en esa época que se preocuparon por conseguir la licencia. Pongo el ejemplo de que Grijalbo sacó 6 álbumes de aventuras de Mazinger Z. Y ¿sí? Fue que hablaron con los japoneses y consiguieron la licencia para que los estudios de Beaumont, que era un ilustrador catalán que murió allá por el 92 y que incluso llegó a plantearse por parte de Planeta la hipótesis de que él hiciera una versión en España de Dragon Ball, por si no se conseguían los derechos del manga, y hay una ilustración hecha por él muy
muy notable de Goku niño, pues yo tengo los dos de los álbumes, uno mío y otro de un primo que me lo regaló, donde abres y ves que está autorizado por Toei, que son los estudios, que eran los que tenían porque les dejaron los materiales y entonces lo que hicieron era calcar y poner diálogos de apoyo y los bocadillos. Y entonces, por ejemplo, comparas el álbum con el episodio de turno y son clavados. Sin embargo, hace cosa de unos 10 años apareció como una misteriosa asociación de amigos del TVO que empezó a reeditar los marcos apócrifos que Bruguera se sacaba de la manga, porque Bruguera tenía TVOs de Marco, donde Marco dio todavía como 3 o 4 vueltas más por Argentina para encontrar a su madre, y sacó en 2 tomos los 6 álbumes de Mazinger. Entonces yo compré el primero y cuando empecé a revisar, miro por arriba, miro por abajo, digo, curiosamente aquí no está la mención ni a la licencia del original español ni a la licencia del japonés. Y entonces hice una reseña para Zona Negativa y un friki veterano dijo, no, esto no tiene ningún tipo de derecho. Entré en la página decía algo así como, si usted conoce a los titulares de las obras originales, que contacte con nosotros porque esto no tiene ánimo de lucro, tiras limitadas. Y volvemos otra vez a lo mismo, no es una cuestión de si vas o no vas a sacar dinero, que en mi percepción personal, si vas a sacar un producto al mercado, en este tiempo y en este mercado, el altruismo no es lo que te mueve. Y en segundo lugar, aunque no fueras a sacar dinero, el permiso lo tienes que pedir. El caso es que ha vuelto a salir otra edición más de ese Mazinger, creo que todo en un único tomo, y ahí está la cuestión. Sería cuestión de acercarse y ver, porque también había un recorte en esta bitácora que decía, por ejemplo, que antes de la Comunidad Económica Europea, los alemanes estaban que se tiraban de los pelos, porque decía que la industria juguetera española era muy potente, les estaban comiendo por los pies. Piensen ustedes, por ejemplo, que no formamos parte de la Unión, con lo cual los juguetes alemanes tenían que pagar arancel porque era mercancía extranjera que llegaba. En tanto que la española combinaba una buena relación de calidad y precio. Con la llegada de la Comunidad Económica Europea, todo fue el mismo mercado y la historia cambió sensiblemente. Hoy por hoy dice que la discusión ya no es Alemania-España, sino, por ejemplo, es la industria europea del juguete frente a la industria china del juguete. O sea, una reflexión que hacía alguien en uno de los comentarios. Entonces, por volver al punto de partida y no enrollarme más, que me enrollo bastante, lo siento, yo creo que podía haberlo tenido. Si pilláramos una caja, lo miramos por arriba y por abajo. De hecho... Es que se ve, está la caja, pero se ve solo el... No, pero sería cuestión de entrar, mirar el manual, frontal, que en aquella época había manuales para todo. A mí lo que me hace gracia es lo del eslogan de lo del tragabolas, una competición apasionante. ¿Quién se traga más bolas? El más listo, el más hábil, el más rápido. Demuestra que eres tú. ¿El más listo de qué? ¿De qué? El tragabolas no requiere ningún tipo no, de... No, eso es darle a la maribera, ¿no? Mira, no en el año 89... No necesitas ni táctica. En el año 89, una compañía española de videojuegos sacó el Zampabolas, que era un juego para ordenadores 8 bits de los hipopótamos tragabolas. Y me acuerdo que en las películas, las revistas especializadas, y comentándolo también con otra gente que jugaba Spectrum Astra, Commodore MSX, comentábamos que el juego era absolutamente absurdo. En el sentido de, a estas alturas, cuando ya tenemos los ordenadores de 16 bits, cuando aparecen las primeras aventuras gráficas, me sacas un juego del tragabolas y pretendes cobrármelo por 875 pesetas, que era el precio de las novedades de esa época. Pues alguno colaría. Y como se llamaba, creo que Zampabolas y no tragabolas, creo que en ese caso no había, por lo menos derechos de la marca no se pillaban. Hombre, y aquí tenemos un clásico, la Nancy. Bueno, la Nancy de famosa. Aquí tenemos ya de los grandes, ¿no? Famosa. Enseña bien la foto de abajo. ¿A quién nos recuerda? ¿A quién nos recuerda la chica de azul? ¿Quién es? A la muñeca de el diabólico triángulo de las Bermudas. ¡Ah! Es verdad. Es igual. No, que aquí podemos ver que el tema de las muñecas tiene también ese punto terrorífico, igual que los payasos, por algo que también vamos a comentar.
Es curioso porque la Nancy todavía y el Nenuco todavía se fabrican y en los 80, como Nancy Reagan era la primera dama de Estados Unidos, había muchos chistes con la Nancy, por referencia a la Nancy Reagan. Me acuerdo, un programa de entrevistas que tenía Javier Gurruchaga que se llamaba Viaje con Nosotros en el 88, lo echaban los martes, en la primera, entrevistó, creo que era a Terence Moix, aquel escritor y crítico de cine que odiaba tanto a Doris Day, y salió con una calavera, dice, y la acariciaba, dice, no, no la despiertes, que duerme la Nancy Reagan. Qué cabrón. Vemos las barriguitas también de famosa. La barriguita, o sea, sí, famosa también. tenía, joder, marcas muy potentes. Hombre, o sea, un y muy potente. Se ha convertido en un villancico aquel spot de las muñecas de famosas se dirigen al portal, que van todas caminando y también podía salir en una película de terror. Y aquí viene lo bueno. tuve yo. Aquí viene lo bueno. Capote, mira lo que viene. Construcciones Famóvil para haceros fuertes tú y tus clics. Este también lo tuve yo y vamos, de hecho, el muñeco que vemos arriba con ese sombrero que parece el cono de tráfico y la cadena de oro, ese yo creo que lo conservo todavía en casa de mis padres. Yo se lo tuve. Estamos viendo el castillo de Famóvil, por aquel entonces Famóvil todavía. Sí, porque era famosa y Playmobil. Y claro, eran todos mucho más brutos. Hay una cuestión, porque yo recuerdo que ciertas de las cosas que se veían en caja luego no aparecían, por ejemplo, en los medievales, que fueron los segundos que yo tuve indios medievales policías, por ese orden más o menos. Y en las cajas te aparecían como la figura del pecho o la pieza del pecho pintada en plata. Sin embargo, luego dentro lo que te veían las corazas que se le acaban partiendo las pestañas. Sí. Porque, porque tenía que ponerse con la capa, ¿no? Sí, iba con la capa y al final se fastidiaba, porque la capa era más dura, ¿no? Al final es verdad que el plástico de la capa... Sí, y los cabellos se les acababa venciendo la articulación del cuello y acababan todos hacia abajo, iba a ponerles como una especie de cuña de papel. Seguimos con la ludopatía, Luis Javier. Sí. Si no has tenido suficiente con el bingo, ahora queremos que te metas con la electroruleta, además. Fíjate. Más bonita que las de verdad porque es luminosa. Y luego el cinesín de pastel, ¿no? Con el mundo submarino. Aquí ya estaba el Cousteau, esto era Cousteau, ¿no? Anda que no se vendieron enciclopedias del comandante Cousteau y su tripulación del Calipso. Yo me acuerdo que los de Planeta nos convocaban y siempre te regalamos el Laserdisc. Yo recuerdo que te regalaban un Laserdisc, que te regalaban no sé qué historia. Con el Félix Rodríguez de la Fuente. Eso ha vivido del Félix Rodríguez de la Fuente y del Cousteau, joder. Yo me acuerdo, estaban los fascículos. Con la primera entrega te regalamos el gorro de rojo del comandante Cousteau. Que por aquí cierto, tenemos, mira, un cassette portátil. Ya venía los Bianchi te quería vender el cassette portátil y el bólido. Y el bólido teledirigido. El portátil es un concepto un poco relativo, pero bueno. Sí, bueno, estaba bien. Es lo que había. Oh, y mira, una licencia buena. Mecano, una de las clásicas. Sí. Que una pregunta, ¿esta sería la original o esta trae el tema de las 2C por alguna cuestión de marca? Que yo, Mecano me llegó tarde, porque hubo una historia, recuerdo, ya en los 80, la discusión de que había peleas en torno a la propiedad intelectual y resulta que no se estaban sacando nuevas piezas y ya había coleccionistas que se hacían ferias de Mecano con sus construcciones y te decían que no, que lo que tenían que hacer en muchos casos era reciclar. O sea, desmontabas una cosa, montabas otra. Pero me quiere venir a la mente que hubo luego un relanzamiento, que luego ya se resolvió todo. ¿No? Hombre, Magia Borrás. Otro clásico de Borrás, Magia Borrás. Magia Borrás estaba a la venta el otro día en un centro comercial que fuimos a comprar yogures. Ahí estaba. También lo tuve, que era el que tenía el dado que se quedaba en un doble fondo en el tubito. Sí, bueno, esto era como los juegos reunidos, ¿no? Había diversas cajas. Juegos reunidos que en sus versiones superiores también tenían la ruleta y el bingo. Ludopatía a tope, efectivamente. Y esto no recuerdo nada, esto sí que no me suena. Yo sí lo recuerdo más o menos de principios mediados de los 80. Laura, la muñequita de la Casa de las Montañas. Claro, esto no sería la pradera no puede ser. No sería algo también un intento de hacer tartita de fresa, que era también una muy popular en su momento. Hacer una versión española. Sí.
O donde fuera. Puede ser. Hombre, el Baby Mocosete. Baby Mocosete, y como decía Edu, tenemos en su imagen al Mocosete Safari. Sí. Es verdad. Es verdad. Mocosete Safari. Colegial Safari con no entiendo lana y pichipana. Y los de pana, los sociatas, aquí ya están los sociatas con la pana. Y los juguetes para divertirse Aprendiendo. No, estos son los de los intelectuales. Estos son el los microscopio a mí me lo regalaron y yo creo que eché un vistazo y ahí se quedó. Yo lo tengo todavía. Y lo tengo unas plaquitas. Una apariencia de... Mira, de la señorita Pepis. El maquillaje de la señorita Pepis, decorar las flores. Uah, esto es un rollo. Cuchi, la muñeca andadora, que se puede sentar. Sí. Y sin pilas. ¿Y qué hace? Babitas, hace moquitos y tiene muchos vestiditos. Ay, va sin pilas, efectivamente. Bueno, vamos a ver esto, contarme esto. En los cuadernos de campo del oso más inteligente. Oye, ese logo es el logo de... Ahí. ¿De los Picapiedras? No, este es el panda. Ese es el logo de... O se parece mucho al de WWF. Sí, lo de Adena WWF, sí. Es que a lo mejor sería Adena, digo, Adena es lo de los aeropuertos, no puede ser. 250 pesetas, señores. Por 250 pesetas teníamos el manual de los yogi. La familia Perusín. La familia Perusín para hacer diabluras. Diabluras, señores. ¿Qué diabluras vas a hacer con estos bichos? Hombre, con esos nombres intimidantes como Mi Fantito, Monejito, Mosito y Mosita, vamos. No, de diablura no tiene mucha pinta, ¿no? La marca es Cuadrado Hermano. Cuadrado Hermanos, y aquí te viene hasta la dirección de Móstoles a ver si le quieres reclamar las diabluras. Bueno, viene la carta, fíjate, qué bonito. Así la biblioteca de los jóvenes castores. Aquí tengo. Míralo, el manual de los jóvenes castores, ahí lo tiene. Pero el que sale ahí en la derecha, que es el que tengo yo en mi mano, es el del 77, que es el primero. El segundo es del 78 y el tercero es del 79. ¿Y el manual de Pato Más? ¿De Pato Más? Sí. Seguimos con la ludopatía, si no habéis tenido suficiente. Con Ghost también estaba con la ludopatía, aparte de estar con Mattel, ¿no? El autocross también lo tuve yo. Estaba chulísimo, que iba imantado el coche. Sí. Yo me acuerdo de jugarlo en casa de un primo mío. Por suerte, porque luego no era tan divertido. Yo no sé, Tito lo recuerda como muy divertido, pero luego era más divertido verlo y no poder tenerlo que tenerlo. Sí, suele pasar muchas cosas. Era un rollo, al final siempre acababas en la gasolinera y ya está. Y ya está, sí. ¿Este quién es? ¿De Verjusa? Sí. ¿Verjusa? Camina, balbucea y ríe como los niños de verdad. Es aterrador. Es un sí, hombre, que todas las muñecas aterrador. Las piernecitas que tiene, que parece Godzilla. Sí. Hostia, está ahí poderoso. Gorras que tiene. A ver, yo me acuerdo. Pues ya está acabado. De Ay, qué risa, tía Felisa con la Cosquis de Verjusa. Y terminaba con Pídete la Cosquis ya. Pues, ahora que nos explique Tito las dos películas y por qué las ha metido, que tengo yo ganas que explique al público las películas. Hombre, porque todos los años, que es una cuestión que tampoco lleva mucho tiempo, sobre qué se considera una película navideña o no, con lo de La jungla de cristal, etcétera. O sea, es una película navideña simplemente porque ese ambiente en la época festiva tiene que influir en la trama. Entonces, las dos películas seleccionadas son Gacy, el payaso asesino, de 2003, y Blue Christmas, o sea, Gacy, el payaso asesino, de 2003, ambientada en las Navidades de 1978. Señores, que eso en la película no se ve prácticamente nada. No, eso te iba a decir, no se ve ni un árbol, ni un mal árbol de Navidad. Solo se ve de cierta decoración navideña en las secuencias en las que el policía está en el bar.
Y de paro de fondo, contar. que se vea una lucecita o se vea algo, ¿no? No se ve mucho, ¿no? Y Blue Christmas de 1978, que la gente no se lleva a equivocar, que Blue Christmas es una canción de la que se habla en la película, pero cuyo desenlace sucede en la Navidad de 1978 y empezamos por la que decidáis. Pues mira, ya que tiraste por Blue Christmas, empezamos por ahí. Muy bien, pues esta película coge los elementos del cine conspiranoico de los años 70, ¿vale? Películas como la de Warren Beatty de Paradise View, Todos los hombres del presidente, aquella de Van Lancaster sobre el asesinato de JFK, y adelanta lo que vendrá años después. Entonces es como una especie de película conspiranoica japonesa con cierto toque a encuentros de la tercera fase de Steven Spielberg. Entonces la película pues empieza con hay dos principales personajes en la película. El periodista, ¿vale? Minami, y el que trabaja para el Ministerio de Defensa. Hay un profesor Yodo que da una conferencia de prensa muy polémica porque afirma que se recibe información del espacio y que se están teniendo contacto los extraterrestres con humanos. Este profesor es secuestrado. Vemos que hay reuniones secretas entre los presidentes de Estados Unidos y de la URSS. Una cantante que se llama Yuko, que es la que va a lanzar el single de Blue Christmas y que quiere ser promocionada por una cadena de televisión. Sobre esta chica, y ya empezamos con la trama, uno de los que trabaja en esa radiotelevisión japonesa le comenta a Minami, a nuestro protagonista, que un día estaba con ella y ella cocinando se cortó un dedo y salió sangre azul. ¿Vale? Entonces a Minami le encargan la tarea de averiguar qué ha sucedido con este profesor Yodo. Va hablando con testigos, con un científico que le dice que Yodo estaba en una investigación sobre los calamares, porque los calamares tienen sangre azul. Ya empiezan las movidas, empiezan a verse como teletipos de que se están teniendo avistamientos de ovnis y que la gente que ha sido testigo, su sangre se le está poniendo de color azul. Vemos que esto es importante en la trama, que hay unos pilotos japoneses que persiguen a un ovni, ¿vale? ¿Qué más? Una banda de música que hay por ahí que se llama Los Humanoides. Y entonces esta banda de música, por ejemplo, hace una fiesta en una promoción del disco y hay una orgía de drogas y de sexo donde detienen a Yuko, la cantante. Entonces el periodista este que había hablado con el nuestro, con Minami, le dice que todo eso es una conspiración y que a esa fiesta, por ejemplo, la droga la había llevado el de defensa que he mencionado al principio. Entonces a Minami le dicen que el doctor Yodo está en Estados Unidos, que a Edu le habrá gustado mucho esas secuencias que se desarrollan en Nueva York con ese Nueva York. No he podido, Tito. No he podido, te confieso que no he podido. ¿Hasta dónde has llegado? Película. ¿Hasta dónde has llegado? Nada, no. Que es que sabes el error que tuve, que primero no me vi la del payasito. Y me dejó tan mal cuerpo que ya tenía ganas de otras cosas más sandongueras. Pues entonces sucede que él encuentra al doctor Yodo en Nueva York y el doctor Yodo le dice que se están, digamos, secuestrando a los que tienen sangre azul para experimentar con ellos, que son unas secuencias que a ti te habrían hecho recordar a cuando Kevin Costner y Donald Sutherland hablan en un banco en JFK. Bueno, y le empieza a contar toda la conspiración que hay en el aire. Entonces al Yodo se lo vuelven a llevar
y al Minami le dicen que se vuelva a Japón. Cuando llega a Japón, a él le dice su jefe que la investigación ha concluido, que no se va a publicar nada. Incluso él intenta contactar con otro periodista para darle la información. No aparece y le vuelven a decir que se deje de historia y que lo van a mandar a París. Ya vemos que se empiezan a decir historias de que el gobierno va a obligar a la población a someterse a análisis de sangre, a los estudiantes manifestándose. El chico este de defensa empieza a tener contactos con una chica que hemos visto al principio de la película que trabaja en una peluquería. Esto es importante a la trama. Y bueno, pues vemos que eso, hay imágenes de gente recluida en Siberia, la gente que da positivo, que los empiezan a meter en barcos. Y entonces el chico de defensa ve en una manifestación a uno de los pilotos que he dicho antes que había tenido la persecución con los ovnis y que él creía que estaba muerto. Y ya llegamos al mes de diciembre del 78, empiezan a sucederse más avistamientos de ovnis a lo largo del mundo. Ya digamos que Minami, el periodista, sale de la ecuación de la película. Es desterrado, digamos, a París, donde posteriormente vuelve a ver a Yodo. Y ya la película se centra más en el chico este de defensa. Entonces, tiene una relación sentimental. Edu, atento. Tiene una relación sentimental con la chica esta peluquera y él se da cuenta de que la chica es de los extraterrestres porque la desvirga y ve que sangra de color azul. Es que estas películas japonesas, tío, a mí me cuesta mucho entrar en ellas y por eso ya te digo, ya la puse y vi que estaba subtitulada. Los subtítulos iban a su puta bola también un poco. Y no sé qué, y me echó para atrás, tío. Y es que luego es que es el tono es raro, tío. La intenté ver así por encima, digo, qué tono más raro, tío. Tiene un tono raro, pero el guión está muy bien ejecutado porque, claro, el de defensa ya ve que su amante es que no son, en realidad no son alienígenas, ¿sabes? Son seres humanos simplemente que han tenido contacto. Ella quiere ir un poco por la de las vainas, ¿no? La de los ladrones sí. de cuerpos y eso, pero luego no, ¿no? Luego no. No, ellos no. Ella es lo único que comenta que notó que su cuerpo cambiaba y digamos como que ya no tenía ira, que no tenía resentimiento, pero siguen siendo humanos. Pero cuando el de defensa ve al piloto este que había desaparecido, el otro le cuenta, claro, que hay una movida del gobierno, porque le dice, tú estás viendo que a todos los de sangre azul se lo están llevando. Dice, pero es que hay un grupo de sangre azul que se le está permitiendo quedarse aquí. Dice, tú te preguntas por qué. Entonces le cuenta que el plan del gobierno es hacer o contar a la gente que va a haber una rebelión de los de la sangre azul, que eso es mentira, porque lo que quieren es aglutinarlos simplemente porque los quieren matar. Sí, porque los de sangre azul no saben ni que son de sangre azul, ¿no? Por lo que me estás diciendo. Claro, ella de hecho, en una conversación que tiene con el de defensa, dice, es que yo, básicamente le dice, yo me he enterado contigo. Pero el rollo de Blue Christmas es por la canción esa de Elvis o por qué coño es el Sí, y porque ya cuando estamos en la película, en Navidad, cuando ya se empieza a ver que el plan del gobierno es como lo ha dicho el piloto este le dice, oye, que tu amigo, el otro periodista que salía al principio, que ese está muerto. Después a Minami le dicen que el piloto se ha suicidado. O sea, tiene por un lado, porque quiere hacer las tramas esas que veíamos en las películas de Godzilla, ¿no? Esa de la burocracia, de un poco los despachos, un poco ese rollo, ¿no, Tito? ¿O no tanto? Sí, pero aquí lo que se centra más, digamos, en lo que los sufren, no los que mandan. Aquí lo único que... En el pueblo, en las consecuencias. Claro, los que están huyendo, vemos que hay gente, que hay una secuencia muy, muy chula, que es que están pinchando a la gente, los están infiltrando como para
para que la sangre, cuando le hagan las pruebas, no salga azul. Hablan incluso de un pasaporte de sangre, ¿sabes? Para identificar a la gente. Como he dicho antes, a la población le están obligando a someterse a análisis de sangre. Y entonces el final de la película, o sea, la parte final de la película es el Ministerio de Defensa que le da la orden a las tropas en la que el chico este de defensa forma parte y le dice que van a ejecutar a todos los de sangre azul del país y que en el mundo van a hacer exactamente lo mismo el día 24 de diciembre. Ahí es nada. Y entonces, no había otro día, ¿no? No había otro día. No había otro día. Y entonces, pero eso en Japón se celebran también estas fiestas, que yo también me quedo extrañado con todas estas cosas. En Japón hay muchísima población cristiana. Sí, y aparte ya hay ciertos aspectos de las festividades navideñas que son comunes a todo el mundo y conforme al calendario internacionalmente establecido, que es el de la era cristiana, el calendario gregoriano, para entenderlo. Y entonces a él le ponen de objetivo ella, la novia. Él queda retenido en un cuartel que dicen que no pueden tener contacto con el exterior. Su jefe le sorprende intentando telefonearla. Le dice, oye, que tu amigo, el piloto este, que se ha suicidado, obviamente es que se están cargando a todo Dios para que nadie pueda dar la voz de alarma. Y entonces, pues, ya llegamos al final de la película, que él interrumpe en casa de ella con una ametralladora, la fusila allí en medio, y bueno, cuando él sale de la casa, se enfrenta a sus propios compañeros y muere acribillado. Vemos un encadenado de ejecuciones que parece El Padrino. El Padrino, exactamente, Capote, que es buenísimo porque vemos que están ejecutando hasta monjas. Sí, sí. Y hay un plano final muy, muy bueno, que es el cadáver de ella, cerca del cadáver de él, y vemos por la nieve que los hilillos de sangre azul y rojo terminan fusionándose. Entonces la película da un poco de miedo porque se basa mucho en lo que sucede hoy en día con la movida, porque claro, otra de las cosas que hablan en la película dice, oye, que esto no es una cosa que se haya filtrado, dice, es el propio gobierno el que ha querido que se sepa para poder manipular a la gente. El piloto le decía, dice, mira, tú... Bueno, ¿realmente los de sangre azul tienen algún tipo de conspiración, algún tipo no, de... No tienen nada. No tienen nada. No, es que en la película también se habla muchas veces de Hitler, se ven documentales de lo que hacían los nazis con los judíos, cuando él se... No sé si te fijaste, Capote, cuando él se entrevista con el profesor Yodo, es en un cementerio judío. O sea, está haciendo como un paralelismo por lo que dices tú, Edu, que si ellos tienen algún poder, los azules han hecho algo, es que no han hecho nada. Simplemente lo han señalado y han dicho, esta gente tiene que ser exterminada. Joder. En ese sentido tiene mucho de metáfora y de alegoría. Realmente no es un rasgo que sea determinante. Incluso se podría llegar a reflexionar sobre si la desaparición de ciertos sentimientos de corte más violento es en sí misma negativa, pero como se plantea la diferencia, se percibe como amenaza. O sea, yo creo que juega un poco esa cuestión. Aparte, tiene, al menos a mí se me ha antojado así, un aspecto muy opresivo, muy años 70, aparte de toda la estética. Con lo que dices, Capote, perdona, ¿tú te acuerdas que el piloto le dice a él, dice, en política tienes que demostrarle a la gente que tu oponente es una amenaza? Sí. Por eso se refería que dice, oye, que esto no es que se haya filtrado, dice, que, o sea, que no es que lo hayan descubierto los periodistas, dice, se ha filtrado deliberadamente para que la gente pueda señalar con el dedo, que es muy fuerte, ¿eh? Sí, así es. Lo que a mí me rompe un poco, o sea, es aparte final, aparte de la eliminación, porque te digo que el Padrino, porque además los matan con ametralladoras, con metralletas. O sea, está en todo el mundo te va poniendo estas imágenes de Kuwait, el desierto, ametrallan unos cuantos.
ametrallan a una monja. En Japón tienes varias escenas, en Roma, en Moscú. O sea, está dando la atención de que en todo el mundo han tomado esa decisión. Y claro, ahí es cuando, lo repito, me recuerda mucho al Padrino, porque es el momento en el cual Michael Corleone ejecuta el plan que ha diseñado con su padre Vito como consejero y se carga a todos los enemigos de la familia Corleone, que eso en la novela ya determina la antesala del paso a la legalidad de la familia, que es el epílogo que no se ve en la primera película, y luego ya en las películas posteriores pues se plantea como la imposibilidad de ser legítimo. Pero es lo que a mí me rompe un poco. Y al principio, esa escena del final, digo, me parece al final una cuestión alegórica, se unen las sangres, no hay diferencia, no es relevante, no hay incompatibilidad, pero también es un plano que sabes lo que va a pasar, pero es un poco lento, me parece a mí. Porque claro, como quedan tan lejos los dos cadáveres, tienes que dar como tiempo a que la sangre de ella acabe fundiéndose con la de él. Que... A mí me parece una película muy interesante porque también da una perspectiva poco esperanzadora, ¿sabes? Porque al final, si la comparas con Encuentro en la tercera fase, tú te acuerdas que ellos intentan tapar, bueno, que no es que sea una conspiración, sino ellos intentan tapar lo que realmente está sucediendo. Los conspiranoicos, como el personaje de Richard Dreyfuss, acaba donde está sucediendo todo, y el personaje de Truffaut al final deja que Dreyfuss se salga con la suya, digamos, como, mira, tío, esta es la verdad, haz lo que quieras, y se va con ellos. Sí. No, aquí, como te planteas mucho, lo que hablamos de muchas películas de los 70 que tienen un final inquietante, deprimente, dramático. ¿Y esta Capote la habías visto tú o la has visto? No, para nada. No tenía ni idea de que existía. La verdad que es muy interesante porque alguna película japonesa se emitió en televisión española ya por los 80, pero era una cuestión muy excepcional. ¿Pero cuáles eran las que se emitían? Un poco la de... ¿Cuál era esa? Esas que eran eróticas, ¿no? Hombre, Imperio de los Sentidos. Esa dio fue en su momento un escándalo, con aquel programa que tenía televisión española en la 1, que era que todos los meses se hacía una película que se llamaba como de 3 rombos, ¿te acuerdas? Todo el mundo se acuerda de los rombos. Un rombo, 2 rombos era, fuera. Pero estas decían que era como de 3 rombos. Entonces, por ejemplo, creo recordar que la primera que metieron fue Perros de Paja. Sí, coño, si lo estuvimos hablando en un programa con el Tito, porque hay una web que nos dijo Ricardo Mariscal que te decía lo que habían hecho en la tele y eso, y nos salió aquello, es verdad, voy a mirarlo. Sí, voy a echar un ojo. Y me acuerdo que en su momento, como toda la televisión que había era la televisión española, yo recuerdo cuando se emitió, en aquella época estaba todavía el 1, 2, 3 de Mayra Gómez Kem, que es el que más duró, yo creo, del 82 al 88. Y hacían la broma las hermanas Hurtado, que eran las tacañonas, que ellas se habían negado a ver la película, pero que al final no la habían visto la televisión, sino que habían visto toda la película a través de un espejo. Entonces, eso en su momento... Mira, el cine de medianoche era, que el otro día lo estuvimos hablando, Tito Grey, es verdad. Y empezó con la de Deliverance, empezó con la de Defensa. Sí. Pues entonces, mira... En el 85. Y la tercera fue Perros de Paja, o sea que no andaban mal encaminado. Sí, porque yo te digo, el recuerdo que tengo, la echaban en el tema de Tenis Discreta y esas películas, o sea, a la cama. Yo tenía 12 años en ese momento y es muy buena. Y ahí había de todo un poco, no necesariamente tenían que ser películas erótico-festivas, sino que podían ser especialmente violentas como Defensa o como Perros de Paja, que hoy son películas que se pueden encontrar perfectamente en cualquiera de estos canales de cine en cualquier momento, pero en su momento, por ejemplo, Deliverance, que tiene una violación, por ejemplo, una violación masculina, en unos tiempos en los que cierto tipo de cosas eran doblemente tabú, pues evidentemente se puso... Mira, y el Imperio de los Sentidos que estábamos hablando, el 17 de enero del 86 la echaron. Pues sí, pues imagínate que en el siguiente programa del 1, 2, 3, pues lo comentó Mayra con las hermanas Hurtado ejerciendo de tacañona. Mira, os lo comparto para que lo veáis, que está muy curiosa esta web. Sí, pues mira. Mira, está curiosísimo. Y es todo, programas, series de tele. Sí, sí, me acuerdo de haberlo visto, sobre todo películas.
Pero es curioso, porque claro, han pasado 40 años, yo recuerdo que en aquel año 85 también se emitió, y también creo que era de las de Un par de rombos, El pájaro espino. Y en su momento fue un escándalo porque tanto la novela en la que se basa como la serie cuenta los amores de un cura muy ambicioso que ha sido desterrado a Australia y la hija de uno de sus feligreses. Fíjate, la de Arrebato la echaron aquí, macho. Fíjate qué cosa más rara lo que decías Y tú. los cuentos de Canterbury, Quiero la cabeza de Alfredo García, Laberinto de pasiones. Pichote, la brasileña, tenía 2 partes. Y Matador, yo creo que Pedro Almodóvar estaba abonado. La de Ocaña es del 78, ¿no, Tito? Esta de Ocaña, retrato intermitente, ¿no? Creo que sí. Si no es del 78, del 79. No, se decía que la televisión no estaba para poner inmoralidades en 1985. Mira, y viene hasta el teleprograma. O sea que esta web es muy destacable. Hombre, es que eran cosas... tvcolección.blogspot.com para que lo mire la gente. Es curioso porque en su momento también se aprovechaba... Buenos días con Martínez Soler. Sí, es del 86, porque en enero del 86 se inaugura la televisión matutina en España, porque hasta ese momento había empezado a mediodía y la 2 empezaba más tarde. Y recuerdo que empezaron el contenedor que se llamaba Buenos Días, que estaba Pedro Erquicia por allí, y emitieron Los ricos también lloran, con Verónica Castro y Rogelio Guerra, que era una telenovela de principios de los 80 de, creo que Telerrey o Televisa, la cadena mexicana, y luego empezaron a reponer desde el principio Dinastía. Y contaban que en los supermercados habían tenido que poner una tele para que la gente siguiera yendo a hacer la compra por las mañanas en lugar de engancharse con la telenovela, porque me acuerdo que fue un impacto total. Eso de Los ricos también lloran, y yo creo que abre la puerta a toda la producción hispanoamericana o latinoamericana, porque también nos cayó alguna brasileña, que son telenovelas de mucha calidad. Desde entonces hasta, no diré prácticamente el momento presente, aunque creo que hay cadenas especializadas, Nova, creo que echa mucho telenovela, Culebrón Mexicano, pero yo recuerdo que ese es el inicio de los magazines matutinos, que luego al año siguiente apareció Jesús Hermina con aquello de Por la Mañana, que estuvo como 2 años, o 2 años y pico. Tenemos que hacer el programa ese de... ¿Cuál era? Ahora os acordaréis vosotros mejor que yo. El de fin de año, del 78. El de Navidad. ¿Aplauso? No. No, abrió, ¿no? 300 millones, ¿puede ser? No. Pero bueno, lo miraremos y lo hacemos. Bueno, vamos con el payasito, si queréis, con el Casey el payaso. Joder, es que esa es dura, ¿eh? Fantástico. Eso. Fantástico. Que era el programa... Ese programa, ese es. Sí, que ese era el programa José María Íñigo. Ese hay que hacerlo, tío. Hay que hacerlo porque llevaba invitados muy guapos, el de Fantástico, el José María Íñigo. Y las actuaciones en directo. Apuntarlo, que lo hacemos un día, yo no sé si para YouTube o lo que sea, no sé, lo podemos hacer ahí comentándolo, ¿no? Viéndolo y comentándolo, ¿no? No sé. Son 3 horas y media, ¿eh? Pues entonces no he dicho nada. Sí, hombre. Y no es de los más largos. Sí, ¿te animas, Luis Javier? ¿Te animas? Oye, yo me acuerdo una vez que encontré el de fin de año, yo creo que el del año 75-76, creo que era recién muerto el Innombrable, y es también como una especie de cabalgata con todos los que van a salir, y estaban Antonio Machín, los payasos de la tele con Fofo Vivo, una de las presentadoras era Bárbara Rey, y me acuerdo que se lo mandé a un compañero mío de departamento y me dijo, eres un cabrón, dice, yo vi en directo ese fin de año. Y otra vez lo publiqué en una zona negativa o en los comentarios, y otro me dijo, dice, lo más triste de todo es que reconozco a prácticamente todos los que cantan por allí. ¿No habrá problema de copyright si lo metemos en...? Sí, yo creo que sí. El algoritmo no entiende que sea una cuestión comentada, sino que estás usando material. También, por otra parte, es Televisión Española, no sé cuál es el estatus que tiene respecto de
Pero le saldrá bueno, pero lo podemos probar. No, lo podemos probar y luego podemos poner el enlace y decir, mira, el programa está aquí, y nuestros comentarios están aquí. El programa está en RTV Play, o sea, está accesible a todo el mundo, lo estoy viendo. Cuando echaban, si querías escuchar la película en versión original, tenías que poner Radio Cadena Española y entonces ponías un determinado canal y escuchabas la versión original. Es verdad eso. Vamos con el payaso, bueno, Tito. Con el vamos payasito. Con el payaso. Nada, pues la historia de John Wayne Gacy. Que bueno, la película, Gacy vivía en Chicago. O sea, la película poca nieve habéis visto, ¿no? Por ninguna parte. Nada, vemos al Gacy de joven que hace de padre a Dan Baldwin, que todo el mundo lo recordará por la chaqueta metálica, que parece, el Baldwin parece más joven que el que hacía de hijo en la película. Y nada, ya se nos cuenta del principio que él había estado condenado, Gacy me refiero, a 18 meses de cárcel por sodomizar a un chico, y ya lo vemos en el 76 en su casa almorzando, que viene una vecina, que la película a grandes rasgos, comparado con lo que sucedió en la vida real, se asemeja bastante. Hay algunos detalles que no, pero vamos. Y eso, que viene una vecina que se queja del olor del sótano, uno que viene reclamándole dinero, las dos hijas gemelas lavándose las manos en el baño y saliendo insectos del lavabo. Le pide consejo a uno para mitigar ese olor. Ya vemos sus contactos homosexuales haciéndose pasar por policía, que le enseña sus famosos retratos de payaso, que cuando él estuvo preso los vendía desde prisión el tío, y los que habían pillado la policía a su casa después también acabaron en subasta y eso. Y nada, vemos que él está casado, que vive incluso con su madre, una barbacoa a la que va un concejal. El verdadero Gacy era del Partido Demócrata y hacía campaña por ellos a pie. Visteis la foto que ayer mandé de Rosalind Carter con el verdadero John Wayne Gacy, y la otra foto de Rosalind Carter con el reverendo Jim Jones. Tenía un ojo clínico la muchacha, ¿eh? Tenía la mujer, ¿eh? Se juntaba con la creme de la creme del 78. No, eso es como la foto que ha salido ahora de una jovencísima Ana García Obregón con Jeffrey Epstein. Sí. ¿Eh? Sí. Sí, que ella en su memoria... ¿Dónde ves eso? Cuenta que... Qué pena que la gente no haya podido ver la cara que ha puesto Edu. Sí, ciertamente. Pero sí, ha salido la foto, el New York Times, por lo visto, sacó una referencia a que él entró en contacto con la familia García Obregón, que lo contrataron para la búsqueda de unos fondos que habían invertido en no se sabe bien qué, que cierta persona había desaparecido con el dinero, que lo encontró, que se llevó una recompensa, y luego ella contaba por esto en sus memorias que como era, Jeff había sido su protector, pero que era el hombre ideal, pero que no estaba enamorado de ella. Y luego hay unas cuantas inconsistencias específicas respecto de que si él ya era multimillonario en ese momento o no, de cuál fue la naturaleza real de la relación. Y no hay que olvidar el hecho de que uno de los apodos por los desconocidos a la buena señora en este país es por el de Antoñita la Fantástica, que no se sabía en muchos casos de lo que contaba dónde acababa la ficción y dónde empezaba la realidad. Porque, por ejemplo, también ella comentaba que había tenido relaciones con Steven Spielberg, nadie terminaba de creerlo mucho. Ahí hay una foto, por lo visto, de ella preparando una paella y Steven Spielberg por allí. Y está el intento de su asalto a Hollywood, que yo creo que se saldó con la película Bolero, la de los primísimos de Lacano, con el matrimonio de Eric de por medio, y aquel episodio doble de inicio, creo que de la 4ª temporada en el equipo A. Así que ahí, curiosamente, yo creo que para 2012 Jeffrey Epstein ya estaba bastante identificado y reconocido,
y el hecho de que en sus memorias ella omita el apellido, pues era por razones ciertamente evidentes, aunque ahora acaba de saltar y mucha gente piensa que la foto es inteligencia artificial. Precisamente porque probablemente hayan puesto la misma cara que ha puesto Edu al plantear la conexión. Esa conexión. Sí, lo que pasa es que hay un aspecto en la película donde se llega a plantear la posibilidad de que este tipo llegue a hacer carrera en el ámbito político, porque se presenta a sheriff o a comisario de la localidad en la que está, una figura destacada a nivel local del Partido Demócrata habla elogiosamente de él. Este tipo de historias que vemos tan habitualmente en los escándalos de naturaleza política, no solamente en España, sino también fuera de ella, de pasar de ser amigos íntimos a negarte 3 veces antes de que cante el gallo. Efectivamente. Y bueno, vemos eso, que él pues tiene una empresa de mantenimiento que contrata a gente joven. Ya, bueno, en la vida real y aquí también se insinúa en la película que todo el vecindario sabía que él tenía relaciones con chicos. Lo que pasa es que, claro, pero lo raro es que él era un hombre de familia luego, ¿no? No era mal mirado por la comunidad, ¿no? Lo que estaba diciendo, ¿no, Tito? Bueno, él en la vida real, o sea, él cuando a él lo detienen por esa sodomía que le hace a un menor de edad, bueno, fue una felación mutua. Él estaba ya casado y tenía 2 hijos y él ingresa en prisión, pero él estuvo poco tiempo, no llegó a cumplir un año en prisión. Y él después, posteriormente, se volvió a casar, que es la mujer que vemos en esta película, pero él ya desde el principio como que le dijo que no le gustaban los hombres, cuando en realidad sí era, pero conforme avanzaba la relación, la mujer veía que había algo ya sospechoso, porque le veía revistas de bustos masculinos, etcétera. Y bueno, tú sabes que muchas veces se nos ha dado el perfil este de homosexual reprimido que odia a su vez a los homosexuales, que era otra cosa que le sucedía a Gacy. Entonces eso vemos el lío que tiene con las desapariciones que él se quita de en medio a los que asesina, ¿vale? Que los está enterrando en su sótano. De ahí ese olor putrefacto que emana de la casa, que ya lo notan hasta los vecinos. Entonces en la película vemos que él comete un error que es muy gracioso, eso del el que viene a venderle el coche, se lo carga inmediatamente y lo vende inmediatamente o medio lo regala a otro, que posteriormente el nuevo adquirido del coche se va de una gasolinera sin pagar y la policía lo detecta, ven que el coche en realidad pertenece a otro y que el otro ese es el que ha desaparecido, que es cuando ya empieza la policía a preguntarle a Gacy dónde está ese tipo desaparecido y Gacy da largas hasta que la policía decide vigilarlo las 24 horas. Vamos a ver, esto sí pasó en la vida real, no así con un chico de un coche. O sea, el chico de un coche sí fue una verdadera víctima, pero eso fue que Gacy solía coger a chicos que él no conocía. Pero sí es verdad que él mató a muchos de los que él había contratado. Pero eso cuando ya estaba viviendo solo con la madre, ¿no? Entiendo. ¿Ya no estaba la mujer aquella o qué? No, él empezó a asesinar en la época de noviazgo con la que fue su segunda mujer, durante el matrimonio posteriormente. La mujer lo terminó abandonando, pero por el tema de la sexualidad de Gacy, obviamente no por el tema de los asesinatos. Entonces en la vida real él cometió un error porque fue a entregar un presupuesto a una farmacia de estas norteamericanas que venden de todo y se fue con un muchacho de allí y al día siguiente este muchacho no apareció. La familia notó que era muy extraño porque era el cumpleaños de la madre de este muchacho y sabían que el muchacho no se iba a perder el cumpleaños de su madre
y la policía fue a buscar a Gacy. Gacy dijo que no sabía nada, pero empezaron a, claro, fueron a buscar a Gacy porque fueron a esa farmacia a preguntar quién había estado el día antes. Hicieron un listado de toda la gente que había aparecido por allí y quién era el único que tenía antecedentes. Pues Gacy. Pues la policía empezó a centrarse en Gacy. Ya empezaron a atar cabos porque había más desaparecidos. Y entonces Gacy se ve, digamos, como acorralado porque que tiene los cadáveres en su sótano. Entonces la película lo que se nos mete es ese personaje ficticio, que es el chaval al que él le alquila ese dormitorio, al que él intenta meter mano y que tiene esa secuencia final que el otro le está diciendo que está hasta las narices, que se va a ir de allí y Gacy le enseña lo del truco de las esposas. Eso ahí cuando se pone ya la película divertidísima. Porque a todo esto, con la policía fuera, ellos en la casa, aparece el tipo que le había reclamado el dinero, Edu, entra y se cree, claro, le mete una hostia, ¿no? De primera le mete una opción. Se lía hostias allí. Creería que estarían con algún juego homosexual, le dice lo del dinero y se larga. Entonces cuando sale este chico allí y la policía interrumpe en la casa, bueno, y ahí se desploma a Gacy, lo detienen y ya sale que... Bueno, pero más gracioso, Tito, es ese momento que tiene, que está con uno de los que trabajan con él y le mete un martillazo. Y le mete un martillazo no mortal. Y como el chaval se revuelve y sobrevive y no sé qué, le dice, ay, perdona, no sé qué, vete a casa, cúrate y vete a casa y descansa. Y le deja como si nada, tío. Sí, y el otro que él se lleva y abandona en el parque, que eso también pasó en la vida real, que él cogió a un muchacho y le puso cloroformo y lo dejó tirado en un parque y claro, y al día siguiente cuando el tío se levantó tenía la cara quemada por el cloroformo. Él casi no se acordaba de nada, pero logró identificar a Gacy. Y así se lo dijo a la policía y la policía en la vida real cometió un error porque de ahí no tiró. Y nada, la película es cuando ya atrapan a Gacy, dicen que había 29 cadáveres en el sótano y 4 que había tirado al río, que eso es efectivamente los crímenes que cometió. Y bueno, que el 10 de mayo del 94, que eso me acuerdo que salió en toda la prensa, lo ejecutaron por inyección letal y que sus últimas palabras fueron besadme el culo, y en la película de repente suena la música de Benny Hill, cosa que es totalmente desconcertante y chirriante. Como es la película en todo momento, ¿no? Porque también es una película, también un tono más raro. Es como un telefilm de después de comer, no de los navideños, sino de los otros. Además, por lo visto, él dijo en el momento de la ejecución que había más y que nunca se sabría dónde estaban o algo así. Curiosamente, una de las líneas de defensa fue la de que realmente él no estaba en sus cabales, que tenía... Sí, la enajenación de toda la vida. La enajenación de toda la vida, pero por lo visto, incluso aunque hubo después análisis de su masa encefálica, de su cerebro, no se pudo determinar que tuviera que no había anomalías, al menos a nivel físico. Luego, creo que alguien también del ámbito de la psiquiatría dijo que su desarrollo emocional era el de un infante. Pero quedó patente que en el momento en que lo ejecutaron, que él no estaba arrepentido para nada. Bueno, aparte era un tío súper soberbio. Todos los que le conocían decían que era un fanfarrón. Vemos en la película que eso también sucedió en la vida real cuando lo detienen de decir no voy a pasar ningún día en la cárcel, que claro, cualquiera piensa, tío, que te han pillado con una pila de cadáveres en el sótano de tu casa, que va a poner la excusa de Homer Simpson, estaban allí cuando yo entré. Sí. No tiene ningún sentido. Pero que, claro, la película lo que no destaca es el tema de la Navidad. Todo esto sucedió en las Navidades de 1978 en Chicago y, bueno, las imágenes que hay grabadas por la policía del sótano de Gacy dan verdadera grima.
Y, y fue uno de estos asesinos en serie que encima coincidió con la época de Ted Bundy, que también se abordará la figura de Ted Bundy en este programa, porque hay varios telefilms y películas para pantalla grande de Bundy. Y lo que pasa es que este ha quedado como el palurdo, digamos. Bundy sí tenía, se le veía un tío que era extremadamente inteligente y que, vamos, tenía un carisma de esto de que iban un montón de mujeres a sus juicios nada más para verlo, porque era un tío muy atractivo y con mucho carisma. Es que se junta aquí, tenemos lo de los payasos, que los payasos de por sí es que dan mal rollo. Da Y muy claro, mal rollo. Sí. Oye, estaba viendo también en otro programa, comentaba Xavi Granda, creo que el que hicimos de Megalomanía en memoria de Emilio Rodríguez Menéndez. Tito, tú estabas por allí, Sí. recordarás que Xavi comentó que luego estos tipos hacían unos cuadros absolutamente espantosos y se subastaban o se vendían por bastante dinero por el morbo de la gente. Estoy viendo aquí en la Wikipedia, Fuente del Saber Supremo, uno de los cuadros que hizo el Gacy y es absolutamente espantoso. Además que da muy mal rollo porque es casi como una reinterpretación del payaso de It. Pennywise. Sí, sí, señor. Sí, y él estaba muy orgulloso de su labor como payaso porque él incidía mucho de que él había creado un personaje. Ese es uno. Y bueno, si miras la página de Wikipedia. Y bueno, Gacy, esta no es la única película que se ha hecho. Había una de Brian Dennehy, que hacía Brian Dennehy de Gacy, en la serie esta reciente, que ha concluido hace unas semanas. Hay incluso un par de películas de serie B así, más B que esta. Una que es de estas películas de que van a hacer psicofonías a casa de Gacy. Hay otra de Gacy contra Dahmer. O sea, muy televisivo. Hay muchas referencias en televisión a Gacy. Gacy creo que salía en una de las primeras temporadas de American History X. Mira, ahí tenemos ¿Está nuestra amiga? Sí. A Nuestra Señora Carter. Sí. O sea, no hay a Paloma San Basilio. Sí, eso es un rollo ahí, bueno. Correcto. Sí. Y el tío tiene una pinta... Claro. El tío tiene una pinta de camionero y ahí vemos ya sacando los cadáveres. Vamos, tuvieron que derruir la casa para seguir buscando más cadáveres. Ahí está el cuadro que vi, que da un mal rollo. Con esos recortes de periódico de fondo. Su ficha policial, ¿lo ves? Que pone el 78. Del 21, 21 del 12. 21 del 12 del 78. Joder, qué bueno, macho. Queda muy mal rollo. Muy, pero muy mal rollo. Lo que yo me pregunto es que diría, creo que John Wayne, el duque, murió en el 79. No sé qué pensaría que diría que este prójimo tuviera su nombre, porque el tío se llama John Wayne Gacy, con esto que tienen los estadounidenses de poner los nombres y apellidos de gente célebre como nombre de pila. Como... Bueno, el duque diría, demócrata tenía que ser. Probablemente. Y en este caso tendrías razón. Sí, yo creo que en ese punto quienes le conocieron ya no sabrían ni dónde meterse. Sí, esos son No, yo lo conocí esporádicamente. Coincidí con él en una barbacoa. Nada, pero un tío, pues... Sí está bien ambientado lo de la casa, lo de que él tenía un bar y una mesa de billar y eso sí es real. En conjunto la película, con sus licencias artísticas, con muy poco presupuesto, pues la película tiene poquísimos escenarios, pero para hacerte una idea superficial de cómo era el verdadero Gacy, funciona.
Y que además, para mí es traumática esta película, he tardado mucho en verla. Yo, si no me hace el Tito verla, no la veo. Porque además el protagonista es que es el gordito gracioso de Pelo en Pecho, de Teen Wolf. No sé si os acordáis. No. El Sí, gordito que jugaba con Michael J. Fox de Pelo en Pecho era este tío. Y durante pues mucho tiempo, lo que te digo, me aquí lo costaba a mí tenemos. verla, digo, pues joder, digo, encima ver a este pobre hombre. Sí, Que además, luego otra cosa por lo que lo pillaron porque cogía souvenirs de sus víctimas, como se ve en la película, los carnets de Ay, luego es conducir. que no Sí. ocultaba nada, ¿no? Porque ese momento que el otro llega tarde, no tiene reloj y le saca una caja llena de relojes, de pelucos, es que joder. No, es que muchos de estos elementos tienen luego ese carácter fetichista de tener algún tipo de trofeo, que luego son los que acaban conectando con las víctimas, sobre todo en el caso de personas desaparecidas. De repente pues tienes eso, un reloj, un anillo, un pendiente, cosas incluso más íntimas. La verdad que la película, por esa ausencia de presupuesto que tiene, es muy telefilmesca, pero refleja bastante bien toda la parte sórdida y asquerosa de este tipo. Porque además el tema de los bichos ya te indica lo que hay y es todo el aspecto de la Pues ahí putrefacción le tenéis y con uso el bueno estupefacto. de Michael Sí, J. Fox. Ahí salía Fanegas total. Una sí. de las cosas que dicen del verdadero Gacy, que, claro, muchos de los desaparecidos a lo largo de los años eran chicos homosexuales que o bien habían sido expulsados de su casa o lo habían abandonado de motu propio. Entonces no había denuncia, o si había denuncia, la policía les decía, bueno, pues se habrá ido a vivir la vida. Es decir, como mucha gente que no lo hayan echado de menos. De hecho, cuando termina el recuento de cadáveres, tuvieron como, creo que eran 4 que no lograban identificar, porque tampoco, claro, la única forma de por aquellos días de identificar era por las radiografías bucales. O sea, el ADN todavía no se utilizaba. Y sí, siempre decían eso, que lo podrían haber parado antes de tiempo, pero no fue así. Y es completamente ridículo al final por qué lo atrapan. O sea, tarde o temprano lo hubieran atrapado. Sí. Pasa que asesinó a 33 personas, que se dice pronto. Sí, de hecho asesinó a más personas que Ted Bundy. Y esas las que estén contabilizadas, no sé si en el momento de la ejecución él estaba soltando una baladronada o realmente se cargó a más gente. Pero Sí, ya el hecho de que... es que, claro, en el caso de esos asesinos es que es muy relativo porque hay algunos que se suman más de los que han cometido y hay otros que cuentan o reconocen menos de los que han cometido en realidad. Pues nada, chicos, yo creo que ya tenemos esto ya solucionado, esta mezcla tan especial, ¿no? Que nos ha preparado Tito Grey. ¿Convocamos a la gente el próximo que va a ser a la Marvel satánica o queréis hacer el del programa ese de la especial Navidad El programa 700? va a ser complicadísimo de... Sí, hombre, yo creo que ahí... Yo lo acabo de localizar en el archivo, son 3 horas y media. Y yo creo que no sé si toca... Además, es el tipo de cosa que no necesariamente se tiene que ver estando pendiente, ya solamente escuchando y identificando podríamos hacer algún comentario. Y luego, si a ustedes les parece bien, enlazar en la descripción del programa el enlace en archivo de Radio Televisión Española para que lo vean. Cómo eran esas galas que concitaban a toda la familia delante del televisor. Hoy sigue habiendo galas de fin de año, creo que grabadas todas durante el mes de agosto, Sí. pero no tiene ningún tipo de interés. A ver, un tiempo también hacía gracia estas de los programas estilo Cachitos de Hierro y Cromo, ver actuaciones de otro tiempo.
de esa época en la que lo que aparecía en televisión en estas fechas tan señaladas se comentaba y además formaba parte al final de la memoria de una generación. Por ejemplo, el fin de año del 87 al 88, el desliz de Sabrina. Yo me acuerdo que Hugo Stuben, que era un realizador bastante notable de la televisión de esos años, dice, creo que se lamentaba un poco porque decía, digo, yo le comento a la gente que hice un programa donde vinieron todas estas estrellas. La gente no se acuerda, pero si les digo, el de Sabrina, ya de repente todo el mundo cae en la cuenta. Entonces, esas cosas suceden para bien o para mal. Pero hoy por hoy, por ejemplo, yo no veo que la televisión lineal haga cambios tan profundos en la programación como podía hacerlo en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Yo me acuerdo la Navidad del 86 al 87, que echaron un montón de películas de Disney. Ahí vi yo por primera vez Alicia en el País de las Maravillas, Los Tres Caballeros, tanto de imagen real como de dibujos animados. Y eso ya es algo con la calidad de canales que tenemos que ya prácticamente no se da. Hasta el chiste de que en Antena 3, a partir de ciertas fechas, se acaban las películas de crímenes y empiezan las películas de estas del canal Hallmark, por ejemplo, de Navidades en Vermont e historias de amor. Pero yo creo que podía estar, si a ustedes les parece bien, gracioso y podemos comentar luego el de la Marvel, ahora que está todo el mundo con el run de la próxima de Spider-Man, con la de Vengadores Doomsday. Tener en cuenta que el de la Marvel es hablar de la película de Hulk, aquella de la boda, que salió en el 78, hablar del Doctor Strange del 78 también, que es de Telefilm, y Spider-Man del Albert Hammond, habéis dicho antes. Pues eso, Sí. Ya tenemos con eso, ¿no? Pero Tito, era eso, ¿no? El Nicolas Hammond, porque creo que Albert Hammond era un cantante. Eso, Nicolas, estoy gilipollas, Nicolas Hammond, eso es. Que era uno de los niños Sonrisas y Lágrimas. Coño. Que sí, también podríamos meter el primer episodio de la serie animada de La Cosa. Sí, la de Hanna, que era de ¿puede ser, Tito? ¿Cómo? Perdona, que no te he escuchado. ¿Cuál era? Me sé, era la Hanna-Barbera, ¿no? Sí, era Hanna-Barbera. Es que se da una circunstancia curiosa que enlaza con la Pantera Rosa, porque de Patty Freely tuvieron los derechos para hacer los Cuatro Fantásticos y más o menos fue uno de esos intentos de, curiosamente, sacar a La Cosa por un lado, a la Antorcha por otro. Se habló de que tuviera también serie de televisión por aquello de ser el personaje más juvenil, y como se habían cedido los derechos, no se pudo utilizar en esa serie y pusieron al robot Herbie. Sí, pero lo de la Antorcha, creo que te lo comenté, lo de la Antorcha fue porque querían evitar que algún niño se prendiera fuego. Es que claro, yo ahí veo las dos versiones, o sea, está el caso ese y luego el caso del tema de los derechos, que curiosamente hay un episodio relacionado con la Segunda Guerra Secreta de cuando John Byrne estaba al frente de la colección, que trata el tema de un niño que quiere imitar la antorcha humana y se prende fuego. Juega con esa posibilidad de la última etapa brillante de los Cuatro Fantásticos, brillante en el sentido de ser relevantes para el conjunto de la industria. Sí, eso es como Regreso al Futuro, ¿no? Que la máquina del tiempo en principio iba a ser una nevera. Y Spielberg dijo, no, que se van a meter todos los niños en la nevera. Y al final lo de la idea de la nevera la retomó en Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Pero eso, ya haremos un repaso de qué había de Marvel por ahí, por el 78. Ese tiene que estar Raúl. Y Fernando creo que también. A ver si ese nos juntamos un grupo bueno. Es que, a ver, en aquella época y hasta que llega Blade, todo lo que podíamos contar de películas de Marvel o de intentos de llegar a la gran pantalla se saldaban en desastre. Ten en cuenta que el otro día grabamos con Ricardo Mariscal el Darkman y repasando las películas en el 90 cuando sale Darkman estaba la del Albert Pyun, la del Capitán América del Albert Pyun. Sí. O sea, que fijaros la época, las cosas que... Y Howard el Pato, que ya había pasado por allí. Howard el Pato, sí. Que siendo un TVO tan particular y tan de la Marvel de esos años, con
con un guionista tan específico como Steve Gerber y su factor crítico, a mí me llamaba bastante la atención que Lucas se decantara por un personaje y luego variara tanto el sentido del personaje y del propio cómic. Otra con un tono rarísimo, porque es un tono muy raro. Todo. El TV original Howard el Pato solo en la película Howard el Pato, teniendo de referencia al cómic, es solo los 5 primeros minutos. Sí. Y poco más el personaje de Lia Thompson. Que es lo que funciona, que es lo que es divertido, que es lo que está bien. Los primeros 5 minutos están bastante bien. Sí, el problema es todo lo demás. Y además es otra película clásica de videoclub. Problema, por ejemplo, es que eso se le suele achacar bastante a Stan Lee cuando lo pusieron en la división audiovisual. Y por lo visto, sé que muchas de las negociaciones de cesión de los derechos al final eran un tanto caóticas, porque la Canon se hizo con los derechos de Spider-Man y del Capitán América. Bueno, perdona, ahora que dices eso, que es que iba a decir antes que se me olvide, que no olvidemos que la primera aparición de personaje Marvel de Spider-Man, o sea, que no es la de Hammond, es la japonesa, que también es la japonesa. Se en el 78, que también en el 78. Habría que echarle un... Sí, eso hay que meterlo, la verdad. Entonces, por ejemplo, aparte de que cuando Canon cae hay un lío con los estudios, que es la que retrasa como unos 10 años la primera película de Spider-Man, la de Raimi. James Cameron estuvo, se habló de Leonardo DiCaprio como Peter Parker, se habló de Nicky Cox como Mary Jane. Y creo que al final decían que había tirado la toalla porque aquello era un despendole de quién tenía los derechos y quién no, en manos de quién estaban. Y la de Capitán América es porque se la llevó homenaje en Golan cuando hizo aquello de películas del siglo XXI. Creo que es la traducción de su productora, que también duró con merengue en la puerta de un colegio. Y contaban que el rodaje fue muy accidentado porque a veces se quedaban sin dinero y hasta que no aparecía alguien con un maletín con pasta, pues no se puede. Es verdad, porque se habla siempre del Capitán América de la Canon y ya la Canon no existía, era ya, es verdad. Exacto. Cuando parten peras, él, Menahem Golan, se queda con una parte de lo que tenía Canon. Dice, bueno, yo me voy a hacer películas por mi cuenta y bueno, ahí tenemos ese Capitán América. Creo que la continuación de Yo soy la justicia, la de Death Wish 5 también creo que estaba también por ahí metido, pero creo que la productora tampoco duró mucho más. Bueno, lo dicho, chicos, que un placer como siempre y ahora veremos a ver cuál es el siguiente programa, pero vamos. De acuerdo, lo que ustedes digan. A ver si hacemos algo navideño antes de... Más que este ha sido navideño ya de por sí, ¿o? Sí. Bueno, felices fiestas al que lo celebre, vamos, sí, lo colgará ahora Raúl, o sea que estará para Navidad. Pues eso, de acuerdo, que lo pasemos bien todos, ¿no? Y sigamos grabando. Ahora le mandaré alguna cancioncita para que la ponga al final. Sí, y prósperos carnavales. Venga, chicos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao.